la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios es requisito para vivir como Él espera que vivamos. Que es el pasaje que leíamos hace 15 días, decía, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Antes de ese para que andéis está Pablo orando por ellos para que sean llenos, o por nosotros, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. ¿Quieres vivir una vida al pelo? Ocúpate de saber o de conocer y de entender qué es lo que Dios quiere, qué hay en el corazón de Dios, qué es lo que Él espera. A ver, ¿qué dice la Biblia respecto de la voluntad de Dios para nosotros? ¿Alguien encontró algo? Mira, ahí la pregunta que estaba en el Facebook decía, ¿qué crees que tiene la voluntad de Dios para ti? Ajá. Pero es diferente. Entonces yo iba a empezar como a decir, no entendía. Y realmente me di cuenta todo lo que Dios quiere. Me acordé del versículo que dice que Él demanda a ti misericordia. Sí. Humildad. Sí, entonces de ahí todo lo que Él quiere está en la Biblia. Pero Sí, por eso la tarea era... dice, ¿qué encontramos en la Biblia que sea la voluntad de Dios para nosotros? ¿Alguien encontró algo? Pues la pregunta no fue tan precisa en el Facebook y por eso están así callados. pues, Porque son la tarea. Yo la hice más como para mí. ¿Sí? ¿Qué me dice Dios o qué espera Dios de mí? Okay. Sí, lo hice más como, y entonces yo puse que creer en Él, pues en su Hijo, en su palabra, que haga su voluntad, que me deje guiar por el Espíritu Santo, que confíe en Él, que sea un adorador en espíritu y en verdad, eso Él quiere, que sea multiplicador en su palabra, que le sirva y que le dé toda la gloria y la honra a Él. Eso lo hice más interiorizado para mí. ¿Sí? Pero obviamente pues todo esto pues, está en la Biblia. Está ahí, muy bien. Sigamos con esta tarea la semana que viene, ¿ok? Que me parece importante que encontremos en la Escritura, oiga, la Biblia dice que la voluntad de Dios es esta. ¿Sí? pero eso está en Depende, no. Digamos, a alguien que haya dado un paso más y seguramente lo logró. ¿Cómo vas? Ok, ¿cómo les fue con las cartas de Pedro? Excelente. ¿Qué tal? ¿Para alguien fue la primera experiencia estudiando las cartas de Pedro o no? ¿Qué tal? ¿Sí? Porque es que es da como los pasos, las bases para terminar una vida digna. De acuerdo, es como ese fundamento muy práctico. Ok. No, y además, a mí eso me genera esperanza porque después yo me he sentido muy parecida a Pedro cuando era máximo. Sí. Entonces, pero ya después... esas cartas sí, igual. Genial. ¿Algo que rescatar o que resaltar en este momento de esta tarea que alguien diga, oiga? Que Pedro nos muestra todo el panorama de a lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? A lo que vamos a vivir, todas las pruebas que vamos a pasar cuando estamos metidos con el Señor. Okay. Mire, prepárese, mire, fortalézase, levántese. Y nos aconseja qué hacer, porque así va a ser la vida, así va a ser como el desafío. Bien. Sí. ¿Algo más, Grace? Pues no, es que no recuerdo algo muy puntual, pero sí me quedó fue el tema de cuando empecé a leerlo, para mí fue muy denso, ¿sí? O sea, como que obviamente toda la Biblia es muy importante, pero por lo menos ese primer capítulo de Pedro, o sea, yo lo leí y yo como no, otra vez, o sea, de verdad lo leí unas 3 o 4 veces, para empezar como a concentrarme ya, tiene mucha información. Cada frasecita es... clave. Eso es lo que recuerdo ahorita, no recuerdo algo así más clave. Ok, Martín. La obediencia para mí era como lo primero que vi, digamos, lo primero que resalté y sentía que era como un mandato en la vida del siervo, ¿no? Pues en general en todo lo que hagamos, pues la obediencia, como cabezando todo, pues porque es muy importante, o sea, si tú no eres obediente, es muy complicado que tú puedas como tener como la humildad para hacer muchas cosas de las que el Señor te está queriendo poner, que te está mandando. Para mí es como la que más. Muy bien, oremos y comenzamos viéndonos puesto aquí en contexto con lo que veníamos trabajando. Señor, gracias por esta mañana, muchas gracias por
el regalo de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor, un misterio que no comprendemos y que de seguro no correspondemos como deberíamos, Señor, pero que una mañana como esta agradecemos y pedimos, Señor, que por tu Santo Espíritu tú nos enseñes, nos guíes, nos corrijas, nos transformes, Señor, nos permitas aplicar, vivir, Señor, esto que estamos estudiando, esto que estamos conociendo, esto que estamos aprendiendo, Señor. Y que el resultado de la exposición a tu palabra, a tu presencia, Señor, y a la obra de tu Santo Espíritu, crezcamos en todo, Señor. Crezcamos para parecernos a ti, para glorificar tu nombre, para honrarte en todo lo que hagamos. Sigue revelando tu perfecta voluntad a cada uno de nuestros corazones y permítenos vivir mejor, ser más como tú, Señor, y hacer las buenas obras que has preparado para nosotros, Señor. Pido por tu bendición sobre este grupo, Señor, sobre cada uno de nosotros y este espacio, Señor, y que sea un espacio provechoso para todos nosotros. En tu nombre, amén. 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 Muy bien, entonces, ¿estamos en qué? ¿Curso de obreros? ¿Sí? Tuvimos una introducción interesante al inicio del curso, entramos a nuestra primera lección, que fue la lección de el corazón, sí, muy bien. Y después de la lección del corazón entramos a ver qué, la vida del siervo, y hace 15 días terminamos esa segunda lección. Entramos ahora a nuestra tercera lección. Nuestra tercera lección es el servicio en esencia. El servicio. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que una vez graduados, y digo graduados entre comillas, porque graduados no es graduarse del curso, sino graduarse, lo escribo ahí en el sentido de tener la aprobación de Dios para comenzar a echar mano de la obra del Señor y comenzar a servir, trabajar, aportar, disfrutar, experimentar el trabajo en el reino. Esa es la idea, digamos, que suceda algo en nuestra vida a través del cual Dios diga, listo, hermano, es hora, tome aquí la herramienta, tome aquí la tarea y comience a trabajar en las cosas del Señor. Para nunca renunciar, más bien mantenernos fieles hasta la muerte, incluso en los tiempos complejos o difíciles, e ir creciendo, ir enamorándonos de la obra de Dios, dando fruto hasta el 100 por 1, no es hasta el 100%, sino hasta el 100 por 1. Usted invierte 1 y recoge 100, o invierte 10 y recoge 1000, y siendo bendición hasta que Él venga. Esta lección pretende hablar de cómo funciona este tema del servicio, cuáles son las implicaciones y cuál es como la esencia del servicio al Señor, que es parte de lo que estamos persiguiendo acá. Esto es un curso de obreros, es un curso para siervos del Señor, y nuestro oficio en esencia puede definirse por servirle. Y habíamos hablado de lo que significaba servirle. Ahorita en esta lección vamos a comenzar a hablar de lo que implica el servicio. Esta lección tiene un esquema particular. Vamos a hablar de 4 cosas alrededor del servicio. Primero, la realidad de la incorporación. Segundo, vamos a ver cuál es la dinámica del servicio, cómo es que funciona eso, cómo es que servimos. Me acuerdo haber hablado con un músico popular de trayectoria que se convirtió y entró a la iglesia y comenzó a tratar de servir en la música en su congregación, y él me contaba lo difícil que para él era servir al Señor en la música, a pesar de que él tenía una experiencia como músico secular, a pesar de que él tenía capacidades, habilidades, y había vivido y tenía como el conocimiento para hacerlo. Él reconocía, es muy diferente, es muy diferente. Una cosa es lo que yo hacía en mi oficio, en mi profesión, y otra cosa es servir al Señor. Otra cosa es servir al Señor, así sean cosas que creía que yo conocía o sabía hacer. La dinámica del servicio es particular en el reino de los cielos y para el Señor. Vamos a hablar de vocación o llamado, vamos a hablar de destino, y vamos a hablar de los beneficios del servicio, de lo que además recibimos por estar conectados con la obra del Señor, sirviendo al Señor y creciendo en esa obra permanentemente.
Ok, ¿estamos claros? Más o menos está planteado el objetivo de esta lección, que nos va a tomar unas 5, 6, de pronto 7 semanas hablando de ese tema. No vamos a ver todo esto hoy, sino vamos a ocuparnos unas buenas semanitas en digerir, ampliar este concepto de, bueno, el servicio es así dentro de la obra del Señor y para nuestro Señor. ¿Ok? ¿Cómo la ven? ¿Interesante? Sí, ojalá. ¿Expectativas? ¿Sí? ¿Alguna expectativa al ver esto? ¿Sí? Pues, expectativa en mirar realmente a dónde nos quiere Dios cuando terminemos y que hagamos la voluntad de Dios. Muy bien. Me gusta ese cuando terminemos, y cuando terminemos no es terminar el curso. Algunos de pronto ya estamos graduados, entre comillas, porque el Señor dice, es hora de que trabajes. Otros de pronto lo vamos a dejar otro poquito más, como todavía quiero afinar algunas cosas, pulir, antes de darte las herramientas o los utensilios. En última, lo que importa es que el Señor de la obra te envía su obra. ¿Sí? Y lo que deba pasar antes de eso, pues también está en sus manos, pero nosotros debemos ser prontos en acercarnos a Él, para que se vaya cumpliendo su propósito en nuestra vida. Pero yo tengo algo claro en mi corazón: Dios quiere que todos le sirvamos, solo que la dinámica de servir al Señor tiene requisitos, pasos, tiene realidades que no podemos desconocer. Ok, muy bien, entonces, número 1, incorporación. Diga, incorporación. ¿Qué es incorporación? Es ingresar, es meterse. Esa palabra tiene, digamos, en mi cabeza una asociación con el tema del servicio militar. La incorporación al servicio, la incorporación como a la Fuerza Armada, como a... ¿sí? Muy bien, si no ha sucedido la incorporación, yo todavía no pertenezco a ese fondo, ¿sí? Es un tema eventual, es un evento, es un punto de cambio donde antes yo no estaba metido, no estaba comprometido, no estaba involucrado, no hacía parte, y una vez paso por ese proceso de incorporación, ya estoy matriculado. Y cambia la dinámica por completo. Me acuerdo mi entrada al servicio militar, que realmente fue sencillo porque fue de la Policía Nacional, dormí en mi casa y eso no fue nada muy traumático, pero sí hubo un cambio pues fuerte en cuanto a la realidad de mi vida, ¿sí? Yo un día estaba a mi merced, ¿sí? Haciendo básicamente lo que pues, yo consideraba, y al otro día yo estaba a merced de los comandantes y pues los diferentes rangos, y pues uno entra al servicio militar y uno pues sabe que hay, no sé, tenientes, capitanes, mayores, coroneles, generales, brigadieres, una cantidad de rangos, y uno es el último por allá abajo, ¿sí? Pero el último, y uno entra ahí y está uno a merced de cualquier instrucción, cualquier orden, cualquier decisión que tome pues el cuerpo de oficiales o suboficiales dentro de la fuerza. Muy bien, y aquí es importante entender cuáles son las implicaciones de la incorporación, porque tenemos que tomar una decisión de yo ¿me voy a meter o no? Estoy dispuesto a asumir todo lo que esto va a implicar, ¿sí? Porque hay un cambio, un paso, un precio que se paga para comenzar a servir al Señor. Y servir al Señor es algo serio, ¿sí? Como de pronto yo también sabía que había algo serio cuando yo ya estaba prestando servicio militar, había un código legal, civil, militar que me regía, ¿sí? Yo podía ir a la cárcel por hacer cosas que pues no convenieran a un policía, ¿sí? Y pues era serio, ¿sí? Era realmente serio, tan en serio pues que todos llegábamos, madrugábamos, hacíamos caso, hacíamos una cosa a la otra, y las cosas del Señor con mucha más veras, ¿sí? Son en serio, ¿sí? No son por divertirnos, no son un juego, sino el Señor es santo, el Señor es perfecto, el Señor es grande, el Señor es el Dios del universo, y por ende sus cosas pues deben ser tratadas con dignidad, con honor, con alto honor y con alto respeto. Ok. Síganme en esta lectura. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Tiene la película ahí? Estaba Jesús y mucha gente diciendo: ahí está Jesús.
mucha gente yendo detrás de él. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué tenía cada uno de esos personajes en su corazón? ¿Sí? De pronto algunos con la actitud y la motivación correcta, de pronto otros con motivaciones erradas. Ese es el que da comida, o de pronto me da empleo, o de pronto, si es el Mesías, va a establecer su trono, su reino. Yo quiero ser capataz, yo quiero tener un buen cargo en este nuevo reino que él va a establecer aquí, acabando con el imperio romano. Y es un cuadro de choque, de impacto, porque Jesús como que se voltea y ve una cantidad de gente y le dice que bien, que chévere, está tomando la decisión correcta, así como que bienvenidos. Si nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece y se mete al rancho, ¿no? Que habla de las cosas que de pronto más amamos, más queremos, más protegemos, más defendemos. Mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas. Mi madre, como quien dice, oiga, esto es en serio. Esto es en serio. No hay forma, dice, no hay forma de ser discípulo de Cristo a menos que yo desestime aún a mi propia familia. No hay forma. No es que Él lo prohíba, es que Él dice que no es posible. No puede ser mi discípulo a menos que usted ame menos el resto de cosas que tratan de adueñarse de su corazón o que están en su corazón. Entonces, ¿está mal amar a mis papás? No es lo que explica el pasaje. Lo que el pasaje explica es que a menos que usted esté dispuesto a poner a Jesús por encima del amor a sus padres, a sus hijos, a su esposa o a su esposo, le va a ser imposible seguir a Jesús. Le va a ser imposible. Y termina rematando aún también su propia vida. Señores, chévere que me sigan, pero si realmente quieren seguirme, y algún día ustedes van a tener que escoger entre seguirme a mí o seguir viviendo, a menos que estén dispuestos a morir por seguirme, de pronto no van a ser capaces de ser mis discípulos. Tenga. ¿Sí? Qué buena forma de conseguir discípulos, ¿no? Dime. Antes de que lo veas, yo nunca puedo, pero bueno, no entendí bien esa parte que el que no lleva su cruz, ¿a qué se refiere en ese momento? Jesús en Mateo habla de niéguese cada uno a sí mismo, tome su propia cruz y siga. Hay una cruz que Cristo llevó por nosotros y hay una cruz que cada uno de nosotros tiene que tomar para seguir a Jesús. ¿Qué significa la cruz? Es una sentencia de muerte. Es como cada uno coja su silla eléctrica o su cámara de gas, ¿sí? Cada uno coja su inyección letal y siga. Con la diferencia de que Sí, son muertes instantáneas. significa que hay cosas a las que yo como discípulo de Cristo tengo que morir día a día. ¿Sí? Tengo que renunciar día a día. ¿Sí? Sigue el texto. Es un proceso. Pues la Biblia dice que niéguese cada uno cada día y tome su cruz cada día, ¿sí? Entonces, claro, es una vida de muchas demandas, de muchos procesos, pero de el día a día, ¿sí? Que yo voy llevando. No es como, hay una tarea puntual que Dios me pidió para seguirle, que es matar a mi hijo Isaac. No, eso hace parte. Pero cada día hay una muerte que yo tengo que morir, ¿sí? Y no se necesita ser muy sabio para darse cuenta que lleva una cruz. Es porque al final de cuentas va a morir, ¿sí? Y es una realidad de la demanda de seguir al Señor y de servir al Señor. Sigue el mismo pasaje, sigo leyendo la misma historia, porque sigue hablando. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y le quedó grande, no pudo acabar. Dice, ustedes antes de meterse en una tarea, en una empresa, no hacen cuentas a ver si les va a alcanzar, para no quedar en ridículo, en vergüenza y en descrédito de todos. Y lo dice de esa manera, ¿sí? Y eso para mí también es como, ¿y por qué habla de esto? Me está hablando a mí de seguirle, me está hablando a mí de tomar mi cruz, me está hablando a mí de aborrecer a mi propia familia y mi propia vida
por amor a Él. Y dice, porque la gente cuerda hace cuentas antes de meterse en un proyecto, para de una vez saber si le va a alcanzar la plata o no. Y hace un ejemplo similar, pero en otro contexto. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? No es a la loca, sino vamos a ver, voy a la guerra, tenemos chance de ganar esta guerra, ¿sí? Y sigue diciendo ahí, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, diciendo, esta guerra no la gana, le toca rendirme o unirme o lo que sea. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como quien dice, Jesús nos dice, haga cuentas antes de meterse en este cuento. La incorporación es como una decisión suya. Es como el que decide comenzar a construir una torre, o es como el que decide ir a la guerra con sus tropas. El que decide seguirme debe hacer cuentas primero. ¿Qué cuentas hace el que va a construir una torre? ¿Qué cuentas debe hacer? Si tiene con qué, ¿cierto? Si tiene la plata, los recursos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué cuentas debe hacer el que va a ir a pelear una batalla? ¿Con cuántos cuentos? ¿Con cuántos cuentos? Si tiene la tropa suficiente o el arsenal suficiente para enfrentar. ¿Qué cuentas debe hacer el creyente, o debo hacer, el que pretende seguir a Jesús? Ser renunciante. Estoy dispuesto a dar, ¿no? Si estoy dispuesto, no que tanto estoy dispuesto a dar, si la pregunta es más fuerte, es ¿estoy o no dispuesto a dar? No es, Señor, pues yo te ofrezco el 30% de mi agenda, te ofrezco el 10% de mi corazón y te dejo estas partecitas, ¿sí? Pero esto otro me lo quedo. Según esto, no es posible, no es viable. Ser discípulo de Cristo, seguirle con un guardado, con un qué tanto, con un... Vean, aquí esto es en serio, hay que renunciar incluso al amor a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a usted mismo. En últimas, renunciar a todo lo que usted posee. Y cuando hablamos de lo que poseemos, no es solamente las cosas físicas de las que podríamos hacer un inventario, sino hay cosas de nuestra propia esencia que deben ser rendidas al Señor, como el hacer lo que me parece, el hacer lo que yo quiero, el decidir por mi propia cuenta, y una cantidad de cosas que de pronto el ser humano dice, yo tengo esta potestad de pensar, decidir, de tomar decisiones, y aún eso debo renunciarla para entonces ser un discípulo de Cristo. Una de las primeras cosas que es importante tener presente en nuestra cabeza y en nuestro corazón a la hora de abordar la incorporación, de asumir o de entender la incorporación, es esto, es la renuncia. Es la renuncia. No a todas las otras opciones. Le digo no a todas las otras chicas de la iglesia, del barrio, de la universidad, de la ciudad, del país. Estoy firmando un contrato de renuncia y cosas a las que ya no voy a acceder, a las que no me voy a inclinar. Incorporarme a seguir y servir al Señor demanda primero, yo renuncio a todo y aquí firmo el contrato. No es a partir de hoy entonces ya no tengo ni familia ni hijos, no, simplemente está que endosados, es una prenda en garantía, aquí está el contrato. Señor, esto lo rindo, lo cedo, y en el momento que me toque cederlo, lo voy a hacer. Un segundo. Me pasó hace unos años en un último viaje que hicimos a los Estados Unidos. Ustedes, los que han viajado de pronto en avión, saben que ahora uno no puede llevar líquidos, una cantidad de cosas desde lo de las Torres Gemelas. Las restricciones para entrar cosas con uno mismo son esto. Se nos olvidó, estábamos empacando una cantidad de cosas, traíamos maleta de cubano llena de una cantidad de vainas,
Y yo estaba trayendo los platillos de la iglesia y entre los platillos, pues por traer peso en la mano y no tener problemas con la carga normal, metí unas témperas especiales, unas pinturas bonitas para mi hija, fluorescentes y todas, muy chéveres. De mucha, por puro olvido, porque no había chance de que eso pudiera pasar. Muy bien, estaba pasando el control, me dijeron, venga, miremos acá, y abrieron y dijeron, cuando me miraron, como que dijeron, hermano, la embarró. Y yo, bueno, ¿qué puedo hacer? Me dijeron, pues tiene dos opciones, la opción de devolverse y mandarlo por carga, por mandarlo normal, ¿sí? O, y en inglés me dijeron, surrender it, rendirlas. Rendirlas. Y yo, ouch, surrender. Y me gustó esa explicación o esa como definición de esa palabra rendir. Rendir es, lléveselas, hermano. Ok. Sí. Chao, tres camas. La rendición, la renuncia es punto de partida en la incorporación al Señor. Y no es solo punto de partida, hablábamos del cada día. ¿Sí? Es una realidad del servicio al Señor. Cedo a mis propios intereses, cedo a mis propias expectativas, cedo a el control de mi propia vida, cedo y rindo en amor a lo que me gusta, a lo que me parece. ¿Qué es lo que más nos gusta a los seres humanos? De pronto lo que más nos gusta es hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos parece, hacer lo que nos place. Y cedo incluso eso y lo rindo, porque hay un objetivo superior: seguir a Jesús, que fue a la cruz, que se rindió. Creo que uno de los milagros que más me rayan la cabeza y que poco creo que comprendo es el milagro de la encarnación, la degradación tan infinita que Jesús se pegó, de estar en la gloria de Dios, de la semejanza de Dios, a un bebé limitado, con un coeficiente intelectual. Yo no sé qué coeficiente intelectual tenga un bebé en una semana, pero no es que se hiciera el bebé que estuviera ahí, ahora María, pero no se quedaba callado cuando ella aparecía, no, limitado, Metido acá. despojándose a sí mismo, lo describe Pablo a los filipenses, diciendo, yo me bajo, y esa despojada es dura. No sé si a alguno le ha tocado una cirugía en la que uno como que va ahí en anestesia general y uno dice, aquí voy, y uno desnudo con una matica, lo llevan, estoy a merced de, y chao, y uno dice, estoy en manos de, le pasó a Jesús, antes de morir, como que en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Yo voy aquí a algo, me gusta como lo dice Max Lucado, el que todo lo conoce, había algo que no conocía, que era estar separado del Padre, era algo que no he experimentado por toda la eternidad pasada, y como si no dependiera de él, dice, aquí te entrego, aquí quedo, entregándose por nosotros y por la voluntad y para la gloria del Padre. Entonces cuando Él dice, tome usted cada uno su cruz, lo dice con autoridad, lo dice porque Él ya lo hizo porque Él ya se despojó, entregó todo, al punto de ir a la muerte, y salvarnos por su gracia, por el poder del Cordero de Dios. Y a nosotros nos dice, renuncia. Segundo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hay otra realidad de la incorporación en el servicio al Señor. ¿Cuál era la primera? La renuncia. Sí, yo sé que estamos ya todos callados, así como afectados. Amén. Amén, así es. Hay otra realidad respecto a la incorporación al servicio del Señor, y es que somos incorporados a un equipo. No somos llaneros solitarios, sino somos parte de un gran equipo. Yo creería que es el combo más especial, más élite del universo.
la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que antes no éramos nada, pero somos el pueblo de Dios, somos ese linaje especial, escogido, ese sacerdocio de verdad. Y somos parte entonces de un cuerpo, y eso tiene implicaciones, porque no es yo solito con el Señor haciendo la tarea, digamos, individualmente, sino ser parte de un equipo tiene implicaciones, La primera implicación que me gustaría resaltar es: yo cedo mis intereses por el objetivo del equipo, yo cedo mis intereses por el propósito del equipo. Cuando yo soy parte de un equipo, yo debo ser sabio al entender cuál es mi papel, mi rol, en aras de que se cumpla el objetivo de todo el equipo. Me toca estar en la banca, bien, es mi momento de estar en la banca. ¿Por qué? Porque no estoy aquí para hacer lo que a mí me parece o lograr lo que yo quiero, sino para aportar en el cumplimiento de este propósito colectivo. El propósito colectivo de la iglesia se vuelve más importante que cualquier intención, cualquier aspiración individual que tenga un miembro de ella. Segundo, no solo eso, no solo la subordinación al propósito de la iglesia, sino el compromiso mutuo con las demás personas, entre todos. Cuando yo soy parte de un equipo tengo esa demanda de ser compañero de otros, y entonces entender que hay cosas que yo debo hacer por los otros y otras cosas que yo debo recibir de los otros, y que no puedo dármelas de el más importante o el más especial o el mejor. Es más, la Biblia me dice: usted considere a todos como superiores a usted. Ok, bien ubicado, todos los demás como superiores a mí mismo, y no mirar yo por lo mío, sino por lo de los demás, y ayudarnos mutuamente según el rol, la actividad, el lugar. Y eso se llama el cuerpo de Cristo. Jesús llama a su equipo, a la iglesia, como su cuerpo. Y eso me parece genial. Si Él quiere abrazar a alguien, ¿con qué lo hace? Con su cuerpo. Si quiere tocar a alguien, ¿con qué lo hace? Con su cuerpo. Si quiere moverse a un lado, ¿con qué lo hace? Con su cuerpo. Con su cuerpo. Y debe haber una alineación, una estructura clara dentro de esta realidad. Entonces, es importante que entendamos que debemos tener cuidado unos de otros, ¿sí? Y que no somos el llanero solitario, sino miembros, cada uno de nosotros, de un cuerpo particular, que es el cuerpo de Cristo. Me gusta la analogía del bus. La diferencia entre un bus urbano y un bus de un equipo es como una ilustración muy chévere de la realidad de ser equipo y no solo un grupo. Cuando usted ve un bus urbano, usted ve un grupo de personas, pero hay bastantes realidades que la diferencian de un equipo. Destaco tres. Primero, cada uno va por un destino diferente. Yo me bajo acá, yo me bajo allá, ¿sí? Segundo, no se conocen entre sí, no hay un mayor compromiso entre ellos. Y tercero, no hay ninguna estructuración, por dentro no hay ninguna alineación, cada uno está en su puesto y va en su cuenta. Compare eso con el bus del Real Madrid, ¿sí? Cuando usted ve eso, ve que estos van todos a un mismo destino, tienen un mismo propósito en común, todos se bajan en el mismo lugar. No solo eso, se conocen entre sí, tienen un compromiso mutuo, ¿sí? Y además, no a todas las otras opciones. Le digo no a todas las otras chicas de la iglesia, del barrio, de la universidad, de la ciudad, del país. Estoy firmando un contrato de renuncia y cosas a las que ya no voy a acceder, a las que no me voy a inclinar. Incorporarme a seguir y servir al Señor demanda primero, yo renuncio a todo y aquí firmo el contrato. No es a partir de hoy entonces ya no tengo ni familia ni hijos, no, simplemente está que endosados, es una prenda en garantía, aquí está el contrato. Señor, esto lo rindo, lo cedo, y en el momento que me toque cederlo, lo voy a hacer. Un segundo. Me pasó hace unos años en un último viaje que hicimos a los Estados Unidos. Ustedes, los que han viajado pronto en avión, saben que ahora uno no puede llevar líquidos, una cantidad de cosas desde lo de las Torres Gemelas. Las restricciones para entrar cosas con uno mismo son esto.
se nos olvidó, estábamos empacando una cantidad de cosas, traíamos maleta de cubano llena de una cantidad de vainas, y yo estaba trayendo los platillos de la iglesia, y entre los platillos, pues por traer peso en la mano y no tener problemas con la carga normal, metí unas témperas especiales, unas pinturas bonitas para mi hija, fluorescentes y todas, muy chéveres. De mucha, por puro olvido, porque no había chance de que eso pudiera pasar. Muy bien, estaba pasando el control, me dijeron, venga, miremos acá, y abrieron y dijeron, cuando me miraron, como que dijeron, hermano, la embarró. Y yo, bueno, ¿qué puedo hacer? Me dijeron, pues tiene dos opciones, la opción de devolverse y mandarlo por carga, por mandarlo normal, ¿sí? O, y en inglés me dijeron, surrender it, rendirlas. Rendirlas. Y yo, ouch, surrender. Y me gustó esa explicación o esa como definición de esa palabra rendir. Rendir es, lléveselas, hermano. Ok. Sí. Chao, tres cabras. La rendición, la renuncia es punto de partida en la incorporación al Señor. Y no solo punto de partida, hablábamos del cada día. Sí, es una realidad del servicio al Señor. Cedo a mis propios intereses, cedo a mis propias expectativas, cedo a el control de mi propia vida, cedo y rindo en amor a lo que me gusta, a lo que me parece. ¿Qué es lo que más nos gusta a los seres humanos? De pronto lo que más nos gusta es hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos parece, hacer lo que nos place. Y cedo incluso eso y lo rindo, porque hay un objetivo superior: seguir a Jesús, que fue a la cruz, que se rindió. Creo que uno de los milagros que más me rayan la cabeza y que poco creo que comprendo es el milagro de la encarnación, la degradación tan infinita que Jesús se pegó, de estar en la gloria de Dios, de la semejanza de Dios, a un bebé limitado, con un coeficiente intelectual. No sé qué coeficiente intelectual tenga un bebé en una semana, pero no es que se hiciera el bebé que estuviera ahí, ahora María, pero no se quedaba callado cuando ella apareciera, no, limitado, Metido acá. despojándose a sí mismo, lo describe Pablo a los filipenses, diciendo, yo me bajo, y esa despojada es dura. No sé si a alguno le ha tocado una cirugía en la que uno como que va en anestesia general y uno dice, aquí voy, y uno desnudo con una batica, llevan, estoy a merced de, y chao, y uno dice, estoy en manos de, le pasó a Jesús, antes de morir, como que en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Yo voy aquí a algo, me gusta como lo dice Max Lucado, el que todo lo conoce, había algo que no conocía, que era estar separado del Padre, era algo que no he experimentado por toda la eternidad pasada, y como si no dependiera de él, dice, aquí te entrego, aquí quiero, entregándose por nosotros y por la voluntad y para la gloria del Padre. Entonces cuando Él dice, tome usted cada uno su cruz, lo dice con autoridad, lo dice porque Él ya lo hizo porque Él ya se despojó, entregó todo, al punto de ir a la muerte, y salvarnos por su gracia, por el poder del Cordero de Dios. Y a nosotros nos dice, renuncia. Segundo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hay otra realidad de la incorporación en el servicio al Señor. ¿Cuál era la primera? La renuncia. Sí, yo sé que estamos ya todos callados, así como afectados. Amén. Amén, así es. Hay otra realidad respecto a la incorporación al servicio del Señor, y es que somos incorporados a un equipo. No somos llaneros solitarios, sino somos parte de un gran equipo. Yo creería que
el combo más especial, más élite del universo, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que antes no éramos nada, pero somos el pueblo de Dios, somos ese linaje especial, escogido, ese sacerdocio de verdad. Y somos parte entonces de un cuerpo, y eso tiene implicaciones, porque no es yo solito con el Señor haciendo la tarea, digamos, individualmente, sino ser parte de un equipo tiene implicaciones, La primera implicación que me gustaría resaltar es: yo cedo mis intereses por el objetivo del equipo, yo cedo mis intereses por el propósito del equipo. Cuando yo soy parte de un equipo, yo debo ser sabio al entender cuál es mi papel, mi rol, en aras de que se cumpla el objetivo de todo el equipo. Me toca estar en la banca, bien, es mi momento de estar en la banca. ¿Por qué? Porque no estoy aquí para hacer lo que a mí me parece o lograr lo que yo quiero, sino para aportar en el cumplimiento de este propósito colectivo. El propósito colectivo de la iglesia se vuelve más importante que cualquier intención, cualquier aspiración individual que tenga un miembro de ella. Segundo, no solo eso, no solo la subordinación al propósito de la iglesia del equipo, sino el compromiso mutuo con las demás personas, entre todos. Cuando yo soy parte de un equipo tengo esa demanda de ser compañero de otros, y entonces entender que hay cosas que yo debo hacer por los otros y otras cosas que yo debo recibir de los otros, y que no puedo dármelas de el más importante o el más especial o el mejor. Es más, la Biblia me dice: usted considere a todos como superiores a usted. Ok, bien ubicado, todos los demás como superiores a mí mismo, y no mirar yo por lo mío, sino por lo de los demás, y ayudarnos mutuamente según el rol, la actividad, el lugar. Y eso se llama el cuerpo de Cristo. Jesús llama a su equipo, a la iglesia, como su cuerpo. Y eso me parece genial. Si Él quiere abrazar a alguien, ¿con qué lo hace? Con su cuerpo. Si quiere tocar a alguien, ¿con qué lo hace? Con su cuerpo. Si quiere moverse a un lado, ¿con qué lo hace? Con su cuerpo. Con su cuerpo. Y debe haber una alineación, una estructura clara dentro de esta realidad. Entonces, eso es importante, que entendamos que debemos tener cuidado unos de otros, ¿sí? Y que no somos el llanero solitario, sino miembros, cada uno de nosotros, de un cuerpo particular, que es el cuerpo de Cristo. Me gusta la analogía del bus. La diferencia entre un bus urbano y un bus de un equipo es como una ilustración muy chévere de la realidad de ser equipo y no solo un grupo. Cuando usted ve un bus urbano, usted ve un grupo de personas, pero hay bastantes realidades que la diferencian de un equipo. Destaco tres. Primero, cada uno va por un destino diferente. Yo me bajo acá, yo me bajo allá, ¿sí? Segundo, no se conocen entre sí, no hay mayor compromiso entre ellos. Y tercero, no hay ninguna estructuración, por dentro no hay ninguna alineación. Cada uno está en su puesto y va en su cuenta. Compare eso con el bus del Real Madrid, ¿sí? Cuando usted ve eso, ve que estos van todos a un mismo destino, tienen un mismo propósito en común, todos se bajan en el mismo lugar. No solo eso, se conocen entre sí, tienen un compromiso mutuo, ¿sí? Y además tienen roles, tienen una estructuración, tienen funciones establecidas, claras. Ok, estamos hablando de ¿qué curso de obreros? ¿Sí? Esta lección es el servicio, y el primer tema del servicio es la incorporación, las implicaciones de decir: aquí estoy, me apunto. Y lo primero era ¿qué? La renuncia. Renuncia. Me acuerdo que cuando estuve en ese coliseo, ya metido en la policía, comenzaron a decir: ya no se mandan solos, a ustedes nos pertenecen, ya no se mandan solos, decidimos si duermen, si no duermen, si van, si no vienen. Y yo miércoles 365 días en estas, ¿sí? Bueno, así pasa, usted entra y ya no se manda solo, y no es 365 días, sino ya es... Segundo, equipo. Muy bien. Tercero, me gusta lo que dice Pablo aquí. Así pues, téngannos los hombres
por servidores de Cristo. Otra traducción dice, considérenos los hombres servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Me encanta esta identidad que Pablo tenía clara. Yo soy servidor de Cristo y soy administrador de los misterios de Dios. Eso suena muy campeón. Pero en este pasaje, más que la conciencia que él tenía del rol del siervo, él hablaba de los demás. Decía que la gente considere, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay otra realidad del servicio que debemos tener clara a la hora de incorporarnos, y es la vida pública, la exposición y la interacción con otras personas. Cuando tú comienzas a servir al Señor, otros son tocados, impactados por lo que ven en ti. Te vuelves visible, y eso es una herramienta muy especial y poderosa, pero también es una responsabilidad muy delicada. La Biblia dice, como manantial corrompido, así es el justo que cae delante del impío. Como un manantial así bien bacano, bien bonito, bien chévere, te dice, como para tomarme así esta agua, tirarme y después de un bollo de caca por ahí. Y se le dañó el paisaje en la cabeza. La Biblia dice que así es el justo que cae delante del impío. Así es el que se supone que la debe lograr y no la logra, que se supone que debe ser ejemplo y no lo es. Es como el uniforme. ¿Cómo te considera la gente a tu alrededor? Cuando te ven tus hermanos, tus amigos, tus papás, tus compañeros de la iglesia, dicen, este man es servidor de Cristo. Y no es el concepto de, el gran siervo del Señor, se imagina usted ya el estadio, no sé, sino un servidor de Cristo, el delantal, y un administrador de los misterios del Señor. Hay una realidad cuando servimos al Señor, somos expuestos a los ojos, a los oídos de otros. Y si somos representantes del Señor Jesús, tenemos que tener un sumo cuidado con cómo vivimos, cómo hacemos, qué hacemos, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. A mí me ha caído Pablo gordo por muchos años en mi vida. ¿Sí? Ya no me cae gordo, ya lo amo. ¿Sí? Yo no era de los que sentía que en el cielo lo iba a abrazar, Pablito, me caía gordo. ¿Sí? Y creo que hay una clave en nuestra vida si queremos llegar a ser siervos fieles, y es tener un espíritu, un corazón, una rendición como la que Pablo expresa en este pasaje. De ninguna cosa hago caso, ni siquiera estimo mi vida preciosa para mí mismo. Y yo creo que la vida de Pablo era valiosa. Un año más de Pablo en la tierra seguramente era bendición para todos, pero ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con una cosa que sí me importa, con tal de algo, de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ya, esos Hechos, capítulo 20, verso 24. Ese es el de memorizar, ese es el verso de memorizar. Les leo la tarea y después se la publicamos. Primero, apréndanse la memorización. Póngame atención a la tarea, no la escriban. Entendámosla y después te ves la diapositiva. Listado. ¿Qué estás dispuesto a dejar por servir a Cristo? ¿Listo? Esta tarea me gusta. Segundo, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Tercero, ¿cómo quieres ser considerado por los hombres? De manera honesta. ¿Sí? Y cuarto, ¿qué tan dispuesto estás a rendir cuentas a otras personas?